Muy bien, y una de las notas que teníamos previstas, uno de los reportajes que teníamos previstos para hoy es un reportaje con el ministro de Defensa, con Agustín Rossi, una entrevista destacada, un personaje, un funcionario destacado que, entre otras cosas, parece lanzado ya al 2015 con intenciones de competir en las PASO. Vamos a hablar de estas cuestiones y también de otras cuestiones más cercanas y también más duras, como una reflexión suya, ministro. ¿Estamos? ¿Me escucha? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ministro. ¿Cómo le va? Muy bien. Le agradezco la atención. No, por favor. Una reflexión, le decía, sobre esto que vimos ayer, digamos, de los 20 años por la AMIA, ¿no? 20 años de la AMIA, 20 años del atentado tan terrible que sufrió Argentina. Bueno, en primer lugar, nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas, como lo hemos hecho durante todo este tiempo, desde el mismo momento del atentado. Nuestro gobierno, a partir del 25 de mayo del 2003, puso la cuestión de la AMIA y los reclamos alrededor de la cuestión de la AMIA en el centro de su política internacional, casi en la misma jerarquía que la cuestión de Malvinas. Tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner, en cada una de las asambleas generales de Naciones Unidas, han expresado claramente su condena y han planteado claramente la búsqueda de justicia. En la mayoría de esas asambleas fueron acompañados y concurrieron acompañados por grupos de familiares. En el gobierno argentino, cuando Néstor Kirchner apenas asumió, apoyó la creación de la Fiscalía y la designación del fiscal Nisman, que lleva adelante toda la acción judicial alrededor de este tema. Sí. No fueron lo mismo estos 20 años, digamos, ¿no? Hubo años en donde se trataron de ocultar evidencias, ocultar pruebas, y el proceso judicial prácticamente no avanzó, y que a partir de la llegada nuestra al gobierno el proceso avanzó con mucha claridad y con mucha contundencia. Así que ahora, ministro, ¿por qué homenaje permanente, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué no se lo reconoce ahora todo este esfuerzo y hay tantas críticas, sobre todo después de la firma de este pacto con Irán, de este acuerdo con Irán tan resistido, ¿no? Bueno, generó un debate con las organizaciones de la colectividad judía y hacia el interior de la colectividad judía, que usted sabe que no es una posición unánime, ¿no? Hay sectores de la colectividad que han acompañado la decisión que fue aprobada por el Congreso del acuerdo para la búsqueda de justicia, que es así como lo entendimos nosotros. Pero bueno, esto es democracia, digamos, ¿no? Y hay algunos que pueden tener una mirada y nosotros tuvimos otra mirada, digamos, ¿no? Nosotros entendemos que la causa judicial, sin la posibilidad de que aquellos imputados por el accionar de la justicia argentina, específicamente por el accionar del fiscal Nisman, que esos imputados se presten a declaración indagatoria, es imposible que siga avanzando. Y este acuerdo nos permite, en el texto del acuerdo, nos permite llegar a esa posición, a la posibilidad de que exista alguna instancia en donde la justicia argentina, el juez argentino, el fiscal argentino puedan tomar declaración indagatoria quienes la misma justicia argentina imputó. Claro, el problema es que teniendo un fallo de la justicia que lo declara inconstitucional y teniendo tanta resistencia de la comunidad y también incluso de fuerzas políticas, es complicado también, ¿no?, sostener Bueno, obviamente que este país tiene la independencia judicial. Entonces entendí que la pregunta tenía que ver fundamentalmente cuáles habían sido las motivaciones que nos llevaron adelante para avanzar en este sentido, digamos, ¿no? Pero obviamente que para nosotros la cuestión de la AMIA ha ocupado un lugar relevante en todo nuestro gobierno. Tal cual. Ahora, tanto este tema de AMIA como la situación judicial que enfrenta Amado Boudou pone en exigencia, ¿no?, también al kirchnerismo para hacer campaña o para la gestión propia, ¿no? La situación que enfrenta el vicepresidente no es distinta a la que enfrenta el
jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la que enfrentaron muchos funcionarios, en general diputados de la oposición, que han sido procesados en algún momento de su vida política, digamos, ¿no? Usted sabe que desde el punto de vista jurídico el procesamiento no significa culpabilidad en cuanto a la cuestión de fondo, rige para el vicepresidente la garantía constitucional de presunción de inocencia, como rige para todos los argentinos. Obviamente que hay una parte de esto que se debate, se juega dentro de la justicia. El vicepresidente tiene su grupo de abogados, sus equipos y sus asesores jurídicos, y hay otra parte que es parte del debate político, en donde obviamente que nosotros como parte del oficialismo, como miembros del oficialismo, defendemos a nuestro vicepresidente, y la oposición utiliza esta bandera y le exige al vicepresidente cosas que no exigió cuando funcionarios de su espacio político o de su propio espacio político estuvieron en situaciones similares o más gravosas desde el punto de vista procesal. Claro que sí. Ahora, para hacer campaña con este problema así tan caliente, debe ser un poco más complicado que no tener un problema como este. Mire, no creo que sea un problema que incida significativamente, si usted lo describe como problema, digamos, claro, ¿no? Claro. Contestando en el escenario que usted lleva a la pregunta, digamos, sí, ¿no? No creo que sea una cuestión que incida significativamente. Y de todas maneras, uno no, en el caso nuestro, digamos, no mira la política en esos términos, digamos, ¿no? La verdad que hemos tenido durante todos estos años que hemos estado bajo el gobierno diferentes situaciones y hemos sobrellevado cada una de ellas y hemos potenciado nuestra propuesta desde el punto de vista electoral, y yo entiendo que en el 2015 trabajo para que sea de la misma manera, ¿no? ¿Usted lo llevaría al vicepresidente en un acto de campaña suyo, por ejemplo? Mire, es una cuestión que tendré que evaluar en su momento y de la mejor manera posible, digamos. Claro, claro. La verdad que sí, probablemente cuál es el objetivo que se tenga alrededor de esa cuestión, digamos, ¿no? Porque lo que uno no puede hacer es jugar en el escenario que quieren que los otros juguemos, digamos, ¿no? No, seguro. Entonces, totalmente. Pero eso no significa ninguna otra cosa, no significa absolutamente nada con respecto a lo que le acabo de decir. Seguro, ¿no? seguro. El vicepresidente está en un carril estrictamente judicial, por un lado, y por el otro lado cuenta con el respaldo político del Frente para la Victoria, y nosotros lo vamos a seguir defendiendo. Totalmente. Ahora, ¿cómo encara la campaña usted? ¿Está decidido a entrar en las PASO, a competir? Sí, yo empecé a pensar en esta posibilidad en diciembre del año pasado, enero de este año. Me tomé un tiempo prudencial como para recorrer el país. Lo busqué en esa recorrida, me hablé con muchísimos dirigentes, con muchísimos militantes del Frente para la Victoria, adherentes al Frente para la Victoria. Me llevé en esa recorrida dos voces claras, digamos, ¿no? Una voz que es la que me pasa cada vez que voy a recorrer algún lugar de la Argentina, que me dicen apoyen a la presidenta, cuiden a la presidenta, protejan a la presidenta, defiendan a la presidenta, lo cual me sirvió para comprobar una vez más el enorme liderazgo que tiene la presidenta de la Nación hacia el interior de nuestro espacio político. Y otra voz que escuché es una mayoría de afiliados o adherentes al kirchnerismo que lo que desean, lo que aspiran es que el 10 de diciembre del 2015 exista una continuidad del modelo político y económico que empezó el 25 de mayo del 2003, lo que yo llamo la continuidad del cambio que empezó el 25 de mayo del 2003, y creo que una candidatura como la mía puede expresar claramente esas dos voces, digamos, ¿no? Por un lado, el liderazgo de la presidenta, que seguramente va a ser un liderazgo que se va a extender en el tiempo, más allá del 10 de diciembre del 2015. Claro. El 10 de diciembre del 2015 termina el mandato de Cristina, no su liderazgo, sin ninguna duda, y por el otro lado, garantizar que durante un gobierno mío exista una continuidad de las políticas que se comenzaron el 25 de mayo del 2003. ¿Scioli no es una continuidad? Scioli es un candidato del Frente para la Victoria, digamos, ¿no? Cada uno de los candidatos del Frente para la Victoria expresamos matices, digamos, ¿no? Pero porque el único liderazgo totalizador es el liderazgo de la presidenta, pero la verdad que yo trato de transitar esta campaña
hablando lo menos posible de los otros precandidatos, digamos, ¿no? Porque eso me lleva, si hablo mucho de los otros precandidatos, claro, me termino definiendo por lo que digo de los demás. De los demás. Y trato de definirme por lo que yo pienso, digamos, ¿no? Totalmente. Las dos últimas, ministro, ¿qué piensa sobre la situación de los fondos buitres y el Estado que enfrenta la economía de tanta zozobra y de tanta tensión por esta situación que se define en los tribunales de Nueva York? Bueno, los fondos buitres son la expresión más cruel del capitalismo financiero, ¿no? Ya el capitalismo financiero, un mundo regido por las reglas del capitalismo financiero, que poco tiene que ver con el capitalismo productivo, es un mundo complicado, digamos, ¿no? Claro. Porque es un mundo en donde no vale ni la inversión, no vale el riesgo, no vale el capital, no vale el trabajo, lo único que vale es la especulación, y el único objetivo es tomar la mayor tasa de rentabilidad en el menor tiempo posible, digamos, ¿no? Uh-huh. La Argentina ha hecho una fenomenal proceso de reestructuración de su deuda a partir del 2003, que le ha llevado primero a bajar el peso de la deuda con respecto a su PBI, bastante importante, del 150% que existía en el 2003 al 40% que existe hoy, y a incorporar a esa reestructuración de la deuda al 93% de los bonistas. El 93% de los bonistas tienen tienen bonos reestructurados, quedaron fuera de eso el 7% que no eran tenedores originales, que vieron un negocio en un determinado momento y que encontraron un juez que convalidó con sentencias judiciales ese negocio. Sí. Yo creo que desde ese punto de vista claramente muestra el apoyo que ha tenido la Argentina desde el punto de vista internacional en esta situación, y la Argentina está haciendo a través del ministro de Economía lo mismo lo que dijo la presidenta el 20 de junio en Rosario, digamos, ¿no? Por un lado, preservar todo lo que hemos hecho, todo el esfuerzo enorme que ha hecho la Argentina y el conjunto del pueblo argentino en cuanto a la reestructuración de esa deuda. Por eso hemos pagado y bueno, inauditamente, por decirlo, por tener alguna calificación, el juez ha impedido que ese pago llegue a quienes son sus destinatarios, digamos, uh-huh, ¿no? A través de una comunicación a sus dueños, a la básicamente. Gente, claro, de sus dueños, a través de una comunicación a la gente de pago. Uh-huh. Pero la Argentina cumplió claramente con el pago destinado a los bonistas reestructurados, y por el otro lado nos hemos sentado en todas las instancias de negociación que el propio juez fue creando, mostrando nuestra voluntad de pago en un marco de racionalidad, de equidad y de justicia, y esto es lo que vamos a seguir haciendo, digamos. Ahora, con esto ya lo dijo, ministro, ¿cree que puede haber default? ¿Cree que el 30 de julio puede haber acuerdo o no va a haber acuerdo? Defaultean los que no pagan, y Argentina pagó. Sí, bueno, eso es una discusión, ¿no? No, sí, no, es una discusión que nosotros tenemos que tener absoluta claridad, digamos, ¿no? Porque Argentina pagó. En Argentina los default son voluntarios. Uh-huh. Cuando alguien dice, yo no voy a pagar, claro, que fue lo que hizo la Argentina en el 2001, ¿no? Dijo, no vamos a pagar los servicios de la deuda, y en algún otro momento de su historia también lo hizo de esa manera. La Argentina demostró no solamente voluntad de pago, sino que va a pagar, pagó. Entonces, esa discusión es una discusión en la cual nos quieren entrampar, que yo creo que nosotros como argentinos tenemos que tener claridad de lo que está haciendo nuestro gobierno. La Argentina pagó lo que tenía que pagar y va a seguir pagando, porque ese es el compromiso de nuestro gobierno. Usted fíjese, nosotros no somos ni el gobierno que generó la fenomenal deuda externa, uh-huh, ni el gobierno que defaultió. Somos el gobierno que sacó a la Argentina del default y que desendeudó el país, y en ese sentido queremos seguir trabajando. Muy bien, ministro, le agradecemos mucho el contacto y hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias, adiós.